Días, estudiantes de Prepa en línea CEP. Soy el ingeniero Salvador Ávila Chi, estudié la carrera de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Campeche, mejor conocido como el TEC. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el tema transformación del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. Iniciamos. Para dar inicio con nuestra clase vamos a tener la primera parte, que es una apertura. Para dar la apertura a nuestra clase vamos a hacernos tres preguntas. La primera es, ¿qué es una expresión algebraica? Perdón, ¿qué es un lenguaje algebraico? Bueno, un lenguaje algebraico es la transformación a símbolos y a números de lo que comúnmente conocemos como lenguaje común, es decir, lo que nosotros decimos. Segunda pregunta, ¿para qué me sirve un lenguaje algebraico? Bueno, como dijimos, un lenguaje algebraico me sirve para hacer una transformación a números y a símbolos del lenguaje común, es decir, para expresar de manera más sencilla y breve lo que nuestro lenguaje común dice. Tercera pregunta, ¿qué características tiene el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico tiene tres características principales. La primera es que es un método mucho más sencillo que el lenguaje numérico y que puede ser expresado de forma breve con símbolos o con números. La segunda característica del lenguaje algebraico es que nos permite hacer relaciones y a través de las propiedades de las operaciones algebraicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Y la tercera característica es que a partir de métodos conocidos y de la utilización de las operaciones algebraicas podemos darle solución a una expresión algebraica. Bueno, para continuar desarrollando nuestra clase, tenemos una lámina en la cual vamos a mostrar cómo se da la transformación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Primero que nada, un lenguaje común, como habíamos mencionado en la apertura, es la forma de cómo nos expresamos comúnmente. Y un lenguaje algebraico es aquel lenguaje donde nosotros hacemos la transformación a símbolos y a números de ese lenguaje común que nosotros tenemos. Bueno, primero que nada, en el lenguaje común me dicen, piensa en un número. Yo pienso en un número que aritméticamente puede ser 5, es decir, un número que yo ya tenga. Pero algebraicamente yo no conozco ese número. Entonces, como algebraicamente no conozco ese número, lo tengo que representar con un símbolo, que en este caso es X. Seguidamente me dice el doble del número que pensaste. Comúnmente es lo que me están diciendo. Pero algebraicamente, ¿cómo puedo expresar el doble de ese número que pensé? Si el número que pensé no lo conozco y está representado por X, pues el doble solamente sería poner 2X, es decir, el 2 me va a representar el doble del número que yo pensé, en este caso es X. El triple de un número, algebraicamente quedaría expresado como 3X. Comúnmente me dirían el cuádruple de un número y algebraicamente lo escribiría como 4X. Comúnmente me harían otra expresión que sería piensa en un número cualquiera más 6 o súmale 6. Algebraicamente eso lo expresaría como una X, que es un número cualquiera que no conozco, y sumarle 6, X más 6. Seguidamente me dicen representa la tercera parte de un número no lo conozco, entonces sería X entre 3. Algebraicamente me quedaría X entre 3, la tercera parte de un número. Y por último ejemplo tengo la diferencia entre dos números. Aquí sí hay que poner un poquito de atención. La diferencia representa, o quiere decir que voy a hacer una resta. Y dos números son dos números que no conozco, entonces necesito dos símbolos diferentes. En este caso, tengo X menos Y, donde X es un valor, la diferencia es menos y Y es el otro valor. De esta manera queda demostrado cómo transformo mi lenguaje común a mi lenguaje algebraico. Ahora, una vez que yo ya hice esta transformación, el lenguaje algebraico me va a generar términos algebraicos.
Y un término algebraico está formado de 4 partes importantes. Las 4 partes importantes de un término algebraico es el símbolo, que puede ser, en este caso, formado por un signo positivo o negativo, acompañado de un coeficiente o un número que acompaña a la variable o a la literal, y donde esa variable o literal está elevado a un exponente. Entonces, las 4 partes fundamentales de un término son símbolo, coeficiente, variable y exponente. Al conjunto de términos algebraicos que se enlazan o se unen a través de símbolos de suma y de resta, me van a dar lo que conozco como expresión algebraica. Una vez que construyo una expresión algebraica, la expresión algebraica se puede evaluar o se puede resolver a partir de una sustitución del valor que yo conozca de la variable que se tiene. En este caso tengo el primer ejemplo: evaluar la expresión algebraica 2n más 5 cuando n valga 12. Quiere decir que cada vez que en la expresión algebraica 2n más 5 aparezca n, voy a sustituir su valor, que en este caso es 5. Entonces, sustituyendo, quedaría 2 y en lugar de n pongo el 12 más 5. Genera una multiplicación. 2 por 12 serían 24 más 5. Realizando la suma, 24 más 5 me daría 29. Y esa es la solución, la raíz o la evaluación de esta expresión algebraica. Siguiente ejemplo: evaluar la expresión algebraica 4x al cuadrado menos 10x cuando x valga 3, o sea, igual a 3. Significa que cada vez que aparezca la x, yo voy a sustituir el valor 3 que me dicen que vale la x. Entonces, sustituyendo, me quedaría 4 entre paréntesis 3 elevado al cuadrado menos 10 entre paréntesis 3. Primero que nada voy a resolver la potenciación y la multiplicación del otro término. La potenciación quedaría 3 al cuadrado, significa que voy a multiplicar 2 veces el 3. 3 por 3 sería 9. 4 por 9 menos, del otro lado del término sería 10 por 3, 30. Entonces sería 4 por 9 menos 30. Resolviendo la multiplicación de del lado derecho, tendría yo 4 por 9, 36, menos 30, serían 36 menos 30, me quedarían 6. Y ese es el resultado, la solución o la evaluación de la expresión algebraica. Bueno, chicos, de esta manera terminamos la clase de transformación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Pero finalmente quiero platicarles sobre cuál sería una de mis fortalezas como profesor en línea. Considero que una de mis fortalezas como profesor en línea es que soy muy metódico al momento de explicar la forma de solucionar un ejercicio, ya sea de matemáticas, de física, de química. Entonces creo que esa es mi principal fortaleza, que yo puedo explicarle de manera metódica, paso por paso al alumno, cómo se resuelve un ejercicio para no ser muy enredoso en el momento de resolverlo, o de brincarme pasos que el alumno diga, ¿y de dónde salió este número? Mejor paso por paso, es mucho más sencillo. Y dentro de mi experiencia como docente, creo que lo que sería más importante, que me ayudaría a desarrollar mis funciones como tutor en línea o facilitador en línea, es de que yo puedo, en este caso, cumplir en tiempo y forma al momento de realizar cada uno de los ejercicios, dar retroalimentación a cada uno de mis alumnos para acrecentar sus conocimientos, y más que nada, lo que decía, soy muy metódico al momento de explicar cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Siendo esto de mi parte, es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.